Bienvenidos a un nuevo video de MediaMed. Hoy continuaremos con la segunda ley de Fick y sus soluciones, finalizando con difusión en sistemas binarios. Si tomamos dos barras de un metal A y un metal B infinitamente largas, obtendremos una unión cuya composición máxima y composición mínima se mantienen a lo largo del tiempo. Estas se mantienen debido al largo de las barras, ya que el flujo solo irá desacelerando a medida que se aleja del centro y la interfaz entre ambos metales. De manera que en esta situación no se puede llegar a estado estacionario, ya que el rango de difusión es constante, y por ende el gradiente de concentración también lo es. Podemos notar que como consecuencia de esto, la concentración promedio se mantiene, y además se mantiene como el punto de inflexión de la curva definida por la siguiente ecuación. Esta es la llamada solución de sólido semi-infinito. La mayor parte de los perfiles de concentración tenemos que recordar que llevan la forma de la función ERF, por lo que podemos observar que son curvos con un inicio y un fin lento, de manera que la mayor difusión ocurre en el medio de la curva, en este caso en la interfaz entre ambos. Cuando se tiene un solo sólido semi-infinito con una atmósfera de composición constante, se tendrá un flujo muy rápido en la zona expuesta, el cual se irá desacelerando a medida que adentramos en el metal. Esto es válido para cualquier interacción gas-metal, como el tratamiento termoquímico de carbonización, descarbonización, nitrulación u otros. Aquí se tiene un perfil de carbonización para cierto metal, donde vemos aquí la concentración de la atmósfera y la concentración inicial. Es importante recordar que estos son los perfiles obtenidos una vez avanzado el tratamiento, ya que inicialmente el sólido solo posee la concentración C0. Este irá aumentando con el tiempo hasta llegar a los perfiles de concentración que están dibujados aquí. Esta situación posee una solución a la segunda ley de Fick definida por la siguiente ecuación. Una forma muy útil de caracterizar la profundidad hasta la que es efectivo nuestro tratamiento es lo que llamamos penetración media. Este corresponde al valor de profundidad donde se alcanza el valor medio entre la atmósfera y el metal para la composición. De manera que la composición en la penetración media, x0,5, para un tiempo dado, nos dará igual a la concentración promedio del metal. Este irá cambiando para distintos tiempos y se obtiene reemplazando el valor de x por raíz de d por t para cada instante. Tendremos 1 para el tiempo 1 en naranjo, el tiempo 2 en verde y el tiempo 3 en azul. Podemos notar que para distintos intervalos tendremos un valor diferente que va creciendo con el paso del tiempo. Las aleaciones recién solidificadas comúnmente poseen una estructura dendrítica en su interior, las cuales se forman por la existencia de una dirección predominante de extracción de calor, forzando la solidificación hacia el interior y priorizándola por sobre la homogeneidad de la. La geometría obtenida suele ser similar a la que podemos observar en la imagen, donde dependiendo del diagrama de fases de la aleación, se puede ver al momento de solidificar un enriquecimiento o empobrecimiento del líquido, a medida que el frente de solidificación avanza hacia el interior de la pieza. De esta forma, evaluando el perfil de concentración a lo largo de las ramas dendríticas, podemos notar una forma sinusoidal entre estas, donde veremos zonas de alta concentración y zonas de baja concentración, separadas por una composición media para ambas. La diferencia entre la composición máxima y también composición mínima y el centro, la composición promedio, lo llamaremos amplitud, representado por la letra griega beta. Debido a su geometría irregular, suele ser poco práctica para usos ingenieriles, y para corregir esto, se aplica temperatura, en lo que se conoce como tratamiento de homogeneización. Esta solución toma la forma sinusoidal, que inicialmente presenta una alta cinética, mientras que a medida que vamos homogeneizando, el progreso se vuelve cada vez más lento
debido a la disminución del gradiente de concentración entre los valles y montes de la curva. El tiempo definido para llegar a la homogeneización completa se conoce como tiempo de relajación, definido por la dieta griega tau, y su valor depende principalmente del ancho de las ramas dendríticas, el cual define la distancia entre máximos y mínimos de la curva. De modo que en base a este se puede caracterizar la ecuación de la siguiente forma. Veremos en el instante cero que el perfil de concentración está agregado con la sinusoidal, de manera que se tendrá la amplitud inicial beta 0. Una vez que pase el tiempo, se tendrá el mismo perfil con una amplitud diferente. Y esta amplitud distinta se puede calcular utilizando el tiempo de relajación, de manera que la razón de cambio entre beta a lo largo del tiempo irá relacionada con este valor de exponencial de menos t partido por tau. Últimamente podremos ver para el valor de beta 2 que tendrá que pasar un tiempo mucho más amplio para poder llegar a valores más bajos, ya que tenemos que recordar que al ser exponencial, el tiempo deberá pasar mucho más para poder generar un progreso real en la homogeneización de la pieza. Para llegar a piezas homogéneas, como se consideraba para el estudio de las leyes de Fick, se requiere que los elementos en contacto tengan un diagrama de solubilidad completa y estén a una temperatura donde, independiente de la composición, se tenga una sola fase, como el caso de la combinación plata-paladio o cobre-níquel. Si entran en contacto dos placas con un diagrama más complejo y se someten a cierta temperatura, podemos encontrar las fronteras de estas fases con el campo bifásico entre ambas, puntos a los que llamaremos A y B. Se tendrá en la frontera entre ambas fases en equilibrio, es decir, entre A y B, el mismo potencial químico, y por ende no existirá posibilidad de difusión a lo largo de su campo bifásico. Lo que ocurre en su lugar es la difusión a través de una interfase. Esto ocurrirá hasta alcanzar la estabilidad para la composición media entre los dos metales iniciales, donde podemos ver aquí que la difusión ocurre hasta que alfa alcanza el punto A y la fase gamma alcanza el punto B, siendo B el punto de mínima concentración para gamma y A el punto de máxima concentración para alfa. Para dos metales con un diagrama más complejo, se tendrá el contacto entre ambas selecciones como la interfase, donde ocurrirá difusión que se moverá hasta alcanzar el equilibrio de su. En este diagrama podemos definir más puntos, donde tendremos inicialmente la solubilidad de alfa con su campo bifásico, definido por A, la solubilidad de beta con el campo bifásico respecto de alfa, la solubilidad de beta respecto de gamma, y la solubilidad de gamma mínima para esta temperatura. Inicialmente se mantendrá esta interfase central, hasta que nuclee la fase beta, que con suficiente tiempo, esta comenzará a crecer, moviendo la interfase alfa-beta y la interfase beta-gamma. Es importante notar que aquí podemos ver el punto A de la máxima concentración que puede tomar alfa, el punto B con el cual nuclea beta en la cara de alfa, el punto C con el cual nuclea beta en la cara de gamma, y el punto de mínima solubilidad de gamma, que sería el punto D. Finalmente, las interfaces beta-alfa y beta-gamma se irán separando a medida que crece la fase beta, ya que esta es la fase de equilibrio para la concentración media. Por lo cual, finalmente deberían desaparecer las fases alfa y gamma, llegando a la homogeneización de la fase beta con composición C promedio. Si estudiamos el movimiento de las interfaces controlados por difusión, debemos definir el flujo de entrada y el flujo de salida del espacio en la interfase de avance. Con este fin, definimos un avance arbitrario de X y podemos calcular la cantidad de átomos necesarios para suplir la diferencia de concentración entre las fases.
Esto se puede hacer de dos maneras. Una es con la acumulación entre el flujo de átomos de beta que está entrando y el flujo de átomos de alfa que está saliendo. A lo largo del tiempo, esto nos dará la retención dentro de esta área rectangular. Por otro lado, podemos tener que la variación de concentración por el de x, recordar que la variación de concentración es la diferencia entre estos dos valores, siendo beta el mínimo valor que puede tomar esta fase y siendo alfa el máximo valor que puede tomar esta fase. Teniendo estas dos ecuaciones, que ambas representan la retención dentro de este rectángulo, podemos obtener la velocidad de la interfase como dx en dt, la cual estará definida por la diferencia entre los flujos que podemos calcular para la segunda ley de Fick y también el gradiente de concentración dado por las concentraciones de beta mínima y alfa máxima. Eso fue todo por el video de hoy. Deja un like si te ha gustado y suscríbete para más a nuestro canal. Muchas gracias.